Buenas con todos. Para comenzar, decirles que si ustedes buscan en Google prefijos del sistema internacional, les van a aparecer tablas con los prefijos usados para las diferentes potencias de 10. ¿Sí? Eh, yo recomiendo que se aprendan de 10 a la 1 a 10 a la 9 y de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 9, ¿ok? Porque es común ver esos prefijos en los libros de ciencia, sobre todo en los libros de física. Y bueno, decirles que en este video voy a estar haciendo ejercicios sobre todo ejercicios de conversión de unidades. Y que, los ejercicios han sido extraídos de los libros de física de Jankowski, de Szymanski, de Serway. También hay otro que se llama Física General de Burbano Tercilla. Ahí también saqué algunos ejercicios. Em, em, Decirles que si ven algún error en la resolución de algún ejercicio, por favor avisen en los comentarios, ¿sí? Y bueno, voy a empezar a hacer los ejercicios. Bueno, en este ejercicio nos piden expresa lo siguiente con el uso de prefijos, ¿no? En la A te dicen 1 por 10 a la 6 voltios, lo cual es lo mismo que decir 1 megavoltio. En la B te dicen 2 por 10 a la menos 6 metros, que es lo mismo que decir 2 micrómetros. En la C te dicen 6 por 10 al cubo días, que es lo mismo que decir 6 kilodías. En la D te dicen 18 por 10 al cuadrado dólares, que es lo mismo que decir 18 hectodólares. En la E te dicen 8 por 10 a la menos 9 piezas, que es lo mismo que decir 8 nanopiezas. En este ejercicio nos dicen cuál es el factor de conversión entre pies cuadrados y yardas al cuadrado. Bueno, si nosotros nos piden, por ejemplo, cuál es el factor de conversión entre metros y centímetros, nosotros pondríamos así, un metro, y lo multiplicaríamos por y esto que está entre paréntesis sería el factor de conversión. O sea, para pasar de metros a centímetros multiplicaríamos por esto que está entre paréntesis, ¿no? Un metro abajo y 100 centímetros arriba, ¿no? Y de tal manera que los metros se cancelen y te quede la respuesta en centímetros, y de tal manera que estás pasando de metros a centímetros. Y lo mismo se aplica para estos ejercicios. En la A nos dicen entre pies al cuadrado y yardas al cuadrado. Pondremos acá un pie al cuadrado. Y bueno, una yarda equivale a 3 pies. Y esto al cuadrado, porque recuerden que está al cuadrado, pies al cuadrado, ¿no? Y eso también tiene que estar elevado al cuadrado cada uno. Y recién con el cuadrado sería el factor de conversión. Para pasar de pies cuadrados a yardas al cuadrado. Esto operando nos va a salir 1/9 yardas al cuadrado sobre pies al cuadrado. Esto operando nos va a salir 0.11 yardas al cuadrado sobre pies al cuadrado. En la B nos dicen entre metros al cuadrado y pies al cuadrado. Un metro cuadrado, lo ponemos así, lo multiplicamos. Un pie equivale a 0.3048 metros. Y esto elevado al cuadrado, porque el metro está al cuadrado. Esto lo vemos que es el factor de conversión. Y acá operando esto nos va a salir 1 entre 0.0129. Y esto pies al cuadrado sobre metros al cuadrado. Este es el factor de conversión separado y esto nos saldría
10.76 pies al cuadrado sobre metros al cuadrado. Ese sería el factor de conversión para pasar de metros cuadrados a pies cuadrados. Acá en este ejercicio nos dicen un átomo común tiene un diámetro aproximado de 1 por 10 a la menos 10 metros. La A dice, ¿cuánto es esto en pulgadas? Entonces, la 1.0 por 10 a la menos 10 metros. Y esto lo multiplicamos por el factor de conversión, que una pulgada equivale a 0.0254 metros. Operando esto nos sale 39.37 pulgadas, no, por 10 a la menos 10 pulgadas. En la B nos dicen aproximadamente cuántos átomos hay a lo largo de una línea de 1 centímetro. Entonces lo que hacemos es, en una línea de 1 centímetro hay 10 a la menos 2 metros, ¿ok? 10 a la menos 2 metros. Esto lo multiplicamos por a cuánto equivale, por ejemplo, te dicen que el diámetro de un átomo es 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces ponemos acá, un átomo mide 1 por 10 a la menos 10 metros. Esto lo operamos, y nos va a quedar al final que hay 1 por 10 a la octava átomos. ¿Ok? Y eso es lo que hay en 1 centímetro. ¿Cuánto más larga en porcentaje es una carrera de 1 milla que una carrera de 1500 metros? La milla métrica. 1 milla equivale a 1609 metros. Entonces, si nosotros queremos saber en cuánto es más larga una carrera de 1 milla que una carrera de 1500 metros, restamos, ¿no? 1609 metros menos 1500 metros. Eso nos va a salir 109 metros. Ahora, en esto es más larga una carrera de 1 milla que una carrera de 1500 metros, ¿ok? Pero nosotros nos piden en porcentaje. Entonces vamos a dividir 109 metros entre 1500 metros, que es el total. Esto lo multiplicamos por 100% y nos va a salir que la carrera de 1 milla va a ser más larga con respecto a la carrera de 1500 metros en 7.27%, ¿ok? Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bueno, en este ejercicio nos dicen, a partir de la definición de que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, determine A, cuántos kilómetros hay en 1 milla y B, cuántos pies hay en 1 kilómetro. Bueno, comencemos con la A. Tenemos que usar este dato que está acá, o sea, tenemos que usarlo, porque nos piden que a partir de esta definición determinemos lo demás, ¿ok? Entonces vamos a poner acá que en 1 milla nos piden cuántos kilómetros hay en 1 milla, entonces vamos a hacer conversiones. En 1 milla hay 5280 pies, ¿ok? Acá vamos. Un pie. En un pie hay 12 pulgadas. En 1 pulgada hay 2.54 centímetros. Estamos usando la definición que estaba en el problema, que nos pedían que utilizáramos. Luego, en 10 a la quinta centímetros, vamos a poner así, hay 1
kilómetro, ¿ok? Y ahora sí, ya está, solo tenemos que cancelar y nos va a quedar la respuesta en kilómetros, ¿ok? Esto operando nos va a salir 1.609 kilómetros. Vamos con la B. Nos dice, ¿cuántos pies hay en un kilómetro? Vamos a poner acá 1 kilómetro. Y acá vamos a hacer transformaciones. En 1 kilómetro hay 10 a la quinta centímetros. Luego, en 2.54 centímetros hay 1 pulgada. Estamos usando eso de acá. Luego, en 12 pulgadas hay un pie. Y bueno, ya está. La respuesta, eliminando las unidades, la respuesta nos quedaría en pies, ¿no? Y bueno, esto operando, nos va a salir 3.28 por 10 al cubo pies. Okay. Esa es la cantidad de pies que hay en 1 kilómetro. Bueno, en este ejercicio nos dicen ¿cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar un pie en el vacío? Para eso tenemos que saber primero que un pie equivale a 0.3048 metros y que la velocidad de la luz, una aproximación, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, para hallar el tiempo sería tiempo distancia entre la velocidad. La distancia es 0.3048 metros y la velocidad sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Operando esto nos va a salir 1.016 por 10 a la menos 9 segundos, lo cual es lo mismo que decir 1.016 nanosegundos. ¿Qué es lo que te pide? ¿Cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar un pie en el vacío? Sería 1.016 nanosegundos. En este ejercicio nos dice, la densidad del oro es 19.3 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cúbico? Entonces nosotros tenemos 19.3 gramos por centímetro cúbico. Y eso lo queremos pasar a kilogramos por metro cúbico. Entonces acá haríamos lo siguiente. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, que es lo mismo que 10 al cubo gramos. Y 1 metro equivale a 100 centímetros, que es lo mismo que 10 al cuadrado centímetros. Ahora, recuerden que esta parte de centímetros y metros está en unidades cúbicas, así que esto lo elevamos al cubo. Operando esto, nos va a quedar 19.3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, que sería la respuesta. En este problema nos dice, un campo cuadrado que mide 100 metros por 100 metros tiene un área de 1 hectárea. Un acre tiene un área de 43.600 pies cuadrados. Si un campo tiene un área de 12 acres, ¿cuál es su equivalencia en hectáreas? Bueno, primero nos dicen que una hectárea es igual a 100 metros por 100 metros, lo cual es igual a 10 a la cuarta metros cuadrados. Ahora, nos piden que ¿cuántas hectáreas hay en 12 acres? Eso nos están preguntando. Entonces vamos a hacer una serie de conversiones. 12 acres, primero acá, y eso lo vamos a multiplicar. Según el dato, un acre equivale a 43.600 pies cuadrados. Nosotros sabemos que un pie equivale a 0.3048 metros. Ahora, recuerden que las unidades están en cuadrado, así que vamos a elevar esto al cuadrado. Y
y por lo que hemos hecho acá, sabemos que una hectárea equivale a 10⁴ metros cuadrados. Ahora, esto se va a ir cancelando, acre con acre, pi cuadrado con pi cuadrado y metro cuadrado con metro cuadrado, y la respuesta nos va a quedar en hectáreas. Operando nos va a salir que 12 acres equivalen a 4.86 hectáreas. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. En el siguiente ejercicio nos dice: el kilogramo estándar es un cilindro de platino iridio de 39 milímetros de alto y 39 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la densidad del material? Bueno, nosotros sabemos que la densidad se calcula como masa entre volumen. Luego, la masa nos dicen que es 1 kilogramo. Ahora nos falta hallar el volumen, que como es un cilindro, sería área de la base por la altura. Como es un cilindro, el área de la base va a ser pi por r cuadrado, ¿ok? Y esto por la altura. Bueno, el radio, como nos dicen que tiene 39 milímetros de diámetro, el radio va a ser 19.5 milímetros. Y esto al cuadrado por esto por la altura, que la altura nos dicen que es 39 milímetros de alto, ¿no? 39 milímetros. Operando esto nos va a salir que el volumen es 760.5 pi milímetros al cubo. Ahora hallamos la densidad. La densidad sería masa entre volumen. La masa ya sabemos que es 1 kilogramo, y esto lo divido entre volumen, que es 760.5 pi milímetros al cubo. Pero no es común expresar la densidad en kilogramos por milímetros cúbicos, sino por kilogramos por metros cúbicos. Entonces multiplicamos esto por nosotros sabemos que en un metro hay 1000 milímetros, lo cual es igual a 10 al cubo milímetros. Y como está expresado en milímetros al cubo, esto lo elevamos al cubo. Y bueno, esto operando, obviamente se va a salir 10 a la 9, va a ser un poco operativo, o sea, en la calculadora, pero nos va a terminar saliendo 21.5 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. En este problema nos dicen: de cierta roca uniforme son cortadas 2 esferas. Una tiene 4.50 centímetros de radio. La masa de la segunda esfera es 5 veces mayor. Encuentre el radio de la segunda esfera. Primero sabemos que el radio de la esfera menor es igual a 4.50 centímetros. Luego, la masa es igual a densidad por volumen. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Luego nos dicen: la masa de la segunda esfera es 5 veces mayor. O sea que la masa de la segunda esfera entre la masa de la primera esfera va a ser igual a 5. Luego reemplazamos su valor. La masa es igual a densidad por su volumen, y el volumen de una esfera es, vamos a poner acá, 4pi por el radio al cubo entre 3. Lo mismo pasa con la esfera de abajo. Vamos a poner su densidad por 4pi por su radio al cubo entre 3, y toda esta expresión va a ser igual a 5. Luego, densidad con 4pi se cancela, también el 3 se simplifica, y nos va a quedar que el radio mayor al cubo entre radio menor al cubo es igual a 5. Luego, radio mayor al cubo va a ser igual a 5 veces el radio menor al cubo. Luego, reemplazamos los datos que nos dan que el radio menor es igual a 4.50 centímetros, ¿no? Y esto lo elevamos al cubo. Luego, operando, nos va a salir que el radio mayor es igual a 7.69 centímetros. Esta sería la respuesta. A ver, este problema nos dice:
Un sólido cristalino consiste de átomos apilados en una estructura reticular repetitiva. Considera un cristal como el que se muestra en la figura A. Los átomos residen en las esquinas de cubos de lado L igual a 0.200 nanómetros. Una pieza de evidencia para el ordenamiento regular de átomos proviene de las superficies planas, a lo largo de las cuales se separa un cristal o fractura cuando se rompe. Suponga que este cristal se fractura a lo largo de una cara diagonal como se muestra en la figura B. Calcule el espaciamiento D entre dos planos atómicos adyacentes que se separan cuando el cristal se fractura. A ver, si nosotros dibujamos acá 4 de los circulitos del cristal, 4 esferitas, ¿sí o no? Y acá trazamos justo la diagonal. Entonces nosotros vamos a tener que esta distancia del centro de esta a la diagonal va a ser D, ¿no? Según dato como se ve en la figura, eso va a ser D. Eso de acá va a ser D. Y lo mismo con la otra esferita. Su distancia de acá a acá va a valer también D. Y bueno, según el problema, estos lados de acá, el espaciamiento de los átomos es L. ¿Ok? Y como los átomos son iguales, acá también va a valer L. Ahora, nosotros podemos dibujar un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa va a ser 2D y los lados van a ser L respectivamente cada uno, LL. Ahora, utilizando el triángulo rectángulo, podemos hallar la hipotenusa. L cuadrado más L cuadrado va a ser igual a 2D al cuadrado. ¿Ok? Esto sumamos 2L cuadrado. Y esto lo dejamos así, 2D al cuadrado. Luego sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos va a quedar raíz de 2L. Y acá 2D. Dividimos entre 2 a ambos lados. Raíz de 2 entre 2 va a quedar acá por L. Y acá va a quedar D. Luego, según dato, el L vale 0.200 nanómetros. Y eso reemplazamos. Raíz de 2 entre 2 por 0.200 nanómetros. Esto va a ser igual a D. Y justo D es el lado que nos piden. Operando esto, nos va a salir que D es igual a 0.141 nanómetros. Esa sería la respuesta. A ver, un auditorio mide 40 metros por 20 metros por 12 metros. La densidad del aire es 1.20 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuáles son? A, el volumen de la habitación en pies cúbicos y B, el peso en libras del aire en la habitación. Bueno, como nos dan las dimensiones de la habitación, lo primero que voy a hacer es calcular su volumen, ¿ok? Poner 40 metros por 20 metros por 12 metros. Operando eso nos va a salir 9600 metros cúbicos, ¿ok? Pero en la A nos piden el volumen de la habitación en pies cúbicos, no en metros cúbicos. Entonces voy a convertir de metros cúbicos a pies cúbicos. Para eso acá voy a poner que un pie equivale a 0.3048 metros. Luego esto lo elevamos al cubo. Y bueno, el resultado de esto nos va a salir que el volumen en pies cúbicos de la habitación es 3.39 por 10 a la quinta pies cúbicos, ¿ok? Luego en la B nos piden el peso en libras del aire en la habitación, ¿ok? Bueno, para referirnos al peso, normalmente utilizamos la letra W mayúscula, ¿ok? Entonces acá voy a poner W mayúscula. Y bueno, el peso se calcula como la masa por la gravedad. Ahora la masa también, bueno, se calcula como densidad por volumen, ¿ok? Y esto está multiplicado por gravedad, ¿no? Luego vamos a reemplazar valores. La densidad, es dato del problema, es 1.20 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen nos había salido que es 9600 metros cúbicos. Y la gravedad, voy a tomar que la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Normalmente es un estándar que sea 9.8, 9.81, a veces lo redondean a 10, ¿ok? Pero yo voy a tomar 9.8. Bueno, operando esto nos va a salir que el peso de la habitación nos va a salir que es 1.13 por 10 a la quinta kilogramos
metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, este kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es lo que también se conoce como el newton, ¿ok? Entonces podemos acá poner que esto es igual a 1.13 por 10 a la quinta newton, ¿ok? Ahora, nosotros nos piden el peso de la habitación en libras, no, o sea, en libras fuerza, no en newton. Y si se dan cuenta, al costado de la descripción del problema, yo puse que una libra fuerza es igual a alrededor de 4.45 newton, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esto de acá para convertir en newton a libra fuerza, ¿ok? Entonces tenemos que 1.13 por 10 a la 5 newton lo vamos a pasar a libra fuerza. Entonces vamos a poner que una libra fuerza equivale a alrededor de 4.45 newton. Entonces acá se van a cancelar los newton y la respuesta nos va a quedar en libra fuerza, ¿ok? Esto operando nos va a salir que el peso en libras fuerza de la habitación es 2.54 por 10 a la cuarta libras fuerza. Bueno, esa sería la resolución de la parte B. Fue por pura y libre gracia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y puso sobre esa alma el sello de la imagen divina, y lo puso todo debajo de sus pies. Es la misma gracia que guarda en nosotros hasta el día de hoy la vida, el aliento y todas las cosas, porque nada que seamos o tengamos o hagamos merecerá jamás la más mínima dádiva divina, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Todas estas cosas no son sino otras tantas pruebas de la gratuita misericordia de Dios, y cualquier justicia o rectitud que el humano tenga, eso también es don de Dios. Un átomo de hidrógeno tiene un diámetro de 1.06 por 10 a la menos 10 metros según se deduce del diámetro de la nube esférica de electrones que rodea el núcleo. El núcleo de hidrógeno tiene un diámetro de aproximadamente 2.40 por 10 a la menos 15 metros. A. Para un modelo a escala, represente el diámetro del átomo de hidrógeno por la longitud de un campo de fútbol americano, 100 yardas igual a 300 pies, y determine el diámetro del núcleo en milímetros. B. ¿Cuántas veces el átomo es más grande en volumen que su núcleo? Bueno, para la parte A nos dicen que para un modelo a escala representa el diámetro del átomo de hidrógeno por la longitud de un campo de fútbol americano. Entonces es como si la longitud del diámetro del átomo de hidrógeno fuera a valer 300 pies, ¿ok? Que es la longitud de un campo de fútbol americano. Luego, a esa escala, ¿a cuánto va a equivaler el diámetro del núcleo? ¿Ok? Luego, hacemos una regla de 3 simple y multiplicamos 2.40 por 10 a la menos 15 metros por 300 pies, y esto entre 1.06 por 10 a la menos 10 metros. Operando esto nos va a salir que el diámetro del núcleo equivale a 6.79 por 10 a la menos 3 pies, ¿ok? Ahora, nosotros nos dicen, determine el diámetro del núcleo en milímetros. O sea que esto que nos ha salido en pies lo pasemos a milímetros. Entonces pondremos acá 6.79 por 10 a la menos 3 pies, lo vamos a pasar a milímetros, ¿ok? Un pie equivale a 304.8 milímetros. Operando esto nos va a salir que el diámetro del núcleo va a equivaler a 2.07 milímetros, ¿ok? Es decir, que si el diámetro del átomo equivale a 300 pies, el diámetro del núcleo en milímetros equivaldría a 2.07 milímetros, ¿ok? Luego en la parte B nos dicen, ¿cuántas veces el átomo es más grande en volumen que su núcleo? Bueno, como estamos trabajando con diámetro, vamos a tomar que el volumen del núcleo y el volumen del átomo va a valer como el volumen de una esfera, ¿ok? Que es 4 tercios pi por el radio al cubo. Luego, dice, ¿cuántas veces el átomo es más grande en volumen que su núcleo? Y esto voy a poner acá como que n veces el volumen del núcleo va a ser igual al volumen del átomo, ¿ok? Y a nosotros nos piden n. Entonces dividimos ambos lados entre volumen del núcleo y nos va a quedar que n va a ser igual a volumen del átomo entre volumen del núcleo. Luego, reemplazamos el valor de los volúmenes. El volumen del átomo va a ser igual a 4pi por el radio del átomo al cubo entre 3. Lo mismo abajo, ¿no? Con el volumen del núcleo, 4pi por el radio del núcleo al cubo entre 3. Simplificamos 4pi, simplificamos 3. Nos va a quedar
que n va a ser igual a radio del átomo al cubo entre el radio del núcleo al cubo, ¿ok? Acá extraemos 3 y nos va a quedar que radio del átomo entre radio del núcleo elevado al cubo, ¿ok? Luego multiplicamos ambos lados por 2, lo cual no es un problema porque se puede simplificar. Entonces multiplicamos ambos lados por 2 y lo elevamos al cubo. Y bueno, dos veces el radio del átomo es justamente el diámetro del átomo, ¿ok? Y 2 veces el radio del núcleo es el diámetro del núcleo. Y esto está elevado al cubo. Luego reemplazamos los valores del diámetro del átomo y del diámetro del núcleo, que son 1.06 por 10 a la menos 10 metros, que es el diámetro del átomo, sobre el diámetro del núcleo, que es 2.40 por 10 a la menos 15 metros. Y todo eso está elevado al cubo. Operando nos va a salir que n va a ser igual a 8.62 por 10 a la 13 veces, ¿ok? O sea que el volumen del átomo es 8.62 por 10 a la 13 veces más grande que el volumen del núcleo, ¿ok? Esa sería la respuesta de la parte B. A ver, en este ejercicio nos dicen, teniendo en cuenta la equivalencia entre las unidades fundamentales, determinar los factores de conversión de 1 kilómetros por hora a millas por hora. Entonces acá vamos a hacer 1. Tenemos que pasar de kilómetro por hora a milla por hora, ¿ok? Entonces para pasar esto de kilómetros por hora a milla por hora, vamos a multiplicar, vamos a ver la equivalencia, ¿no? Una milla equivale a 1.609 kilómetros, ¿ok? Entonces esto que está entre paréntesis sería el factor de conversión, ¿ok? Entonces ahí operando nos va a salir que el factor de conversión va a ser 0.62 millas por kilómetro, ¿ok? Ahora, esto de aquí sería el factor de conversión para pasar de kilómetro por hora a milla por hora, ¿ok? Ahora, el número 2 nos dice, debemos pasar de libras por pie cúbico a gramos por centímetro cúbico. Entonces vamos a poner acá libra sobre pie cúbico, ¿ok? Entonces primero vamos a pasar de libras a gramos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que 1 kilogramo equivale a 2.2046 libras, ¿ok? Entonces vamos a poner acá 2.2046 libras. Pero 1 kilogramo también es 1000 gramos, que lo podemos poner como 10 al cubo gramos, ¿ok? 10 al cubo gramos. Ajá. Ahora nos falta convertir de pie cúbico a centímetro cúbico. Entonces vamos a poner aquí un pie equivale a 91.44 centímetros, ¿ok? Ahora esto elevado al cubo, ¿ok? Porque recuerden que debemos cancelar pies cúbicos, entonces esto también debe entrar a elevarse a pie cúbico y también nos debe salir el resultado en centímetro cúbico, ¿ok? Ahora, esto que estoy poniendo en el cuadrado, eso operando todo lo que está dentro, eso sería el factor de conversión, ¿ok? Que operando nos sale 1,6 por 10 a la menos 2 gramo pie cúbico sobre libra centímetro cúbico, ¿ok? Este sería el factor de conversión para el número 2, ¿ok? Para pasar de libras por pie cúbico a gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Ahora la número 3 nos piden que pasemos de toneladas metros por segundo al cuadrado a slug yarda por segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a poner acá tonelada metro sobre segundo al cuadrado y lo vamos a pasar a slug yarda segundo al cuadrado. Entonces primero vamos a pasar de tonelada a slug, ¿ok? Vamos a poner acá una tonelada equivale a 1000 kilogramos, que es lo mismo que decir 10 al cubo kilogramos, ¿ok? Ahora, un kilogramo equivale a 2.2046 libras, ¿ok? Entonces acá vamos a poner un kilogramo equivale a 2.2046 libras. Luego,
nos piden que lo pasemos a SLUK, la unidad de masa. Entonces acá yo puse al costadito un SLUK equivale a 32.174 libras, ¿ok? Entonces eso vamos a poner, ¿ok? Vamos a hacer esa equivalencia. 32.174 libras es igual a un SLUK, ¿ok? Entonces con esto se dan cuenta, acá cancelaremos kilogramo con kilogramo, libra con libra, y estaríamos quedando en el resultado en SLUK, ¿ok? Porque también vamos a cancelar toneladas, ¿ok? Entonces con esto que está aquí entre paréntesis pasamos de toneladas a SLUK. Ahora nos falta pasar de metros a yardas. Entonces vamos a multiplicar acá una yarda equivale a 0.9144 metros, ¿ok? Y con esto de aquí estaríamos convirtiendo, con esto entre paréntesis, una yarda sobre 0.9144 metros, estaríamos pasando de metros a yardas, ¿ok? Entonces, multiplicando todo esto que está entre el cuadradito, esto de acá que está dentro del cuadradito sería el factor de conversión, ¿ok? Esto operando nos va a salir, el resultado, lo que está dentro del cuadradito nos va a salir 74.93 yardas SLUK pero mejor lo ponemos en orden como está acá. Esto nos va a salir SLUK yarda sobre toneladas metros, ¿ok? Entonces esto de acá sería el resultado. Eso sería el factor de conversión para el número 3, ¿ok? Bueno, en este ejercicio nos dice pasar al sistema internacional las siguientes unidades. 1. Una yarda por segundo. Bueno, primero tienen que saber que en el sistema internacional las unidades para la masa es el kilogramo, ¿ok? Las unidades para la longitud es metros y las unidades para el tiempo es el segundo, ¿ok? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hacer las conversiones al sistema internacional de esos ejercicios que te están pidiendo, ¿no? Que resuelvas. Ok, entonces primero vamos a comenzar con una yarda por segundo. Bueno, entonces ponemos aquí una yarda sobre segundo. Vamos a pasarlo al sistema internacional. Entonces sabemos que una yarda equivale a 0.9144 metros, ¿ok? Entonces multiplicamos, esta acá, yarda y yarda se cancela y la respuesta va a quedar en metros por segundo, que es justamente las unidades del sistema internacional, ¿ok? Que te va a quedar 0.9144 metros por segundo. Y esto ya está en las unidades del sistema internacional, ¿ok? En la número 2 te dice una milla por hora que lo pasemos al sistema internacional. Entonces tenemos una milla sobre hora. Entonces, primero, nosotros sabemos que una milla vale 1609 metros, ¿ok? Es una conversión, una unidad de conversión. Acá se convierte de millas a metros. Y una hora equivale a 3600 segundos, ¿ok? La unidad en el sistema internacional del tiempo es el segundo, ¿ok? Entonces cancelamos milla, cancelamos hora y resolviendo nos va a quedar el resultado así: 0.447 metros por segundo, ¿ok? Esto está ya en unidades del sistema internacional, así que esa sería la respuesta. En el número 3 nos piden que pasemos un poundal que es igual a un libra pie por segundo al cuadrado, que eso lo pasemos a unidades del sistema internacional. Entonces podremos decir libra pie sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Acá las unidades de segundo ya están en el sistema internacional, entonces tendremos que pasar libra y pie al sistema internacional, ¿ok? Esos son del sistema inglés, ¿ok? Entonces acá pondremos un kilogramo, que es la unidad del sistema internacional para la masa, equivale a 2.2046 libras, ¿ok? Y un pie equivale a
0.3048 metros, ¿ok? Esto operando, se dan cuenta acá, pies con pies se va a cancelar y libra también se va a cancelar. Operando nos va a salir 0.138 kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y esto ya está en unidades del sistema internacional. Ahora nos falta la 4. Nos dice un slug por pie cúbico. Bueno, entonces nosotros tenemos un slug por pie cúbico, ¿ok? Entonces tenemos que pasar slug a kilogramos, ¿ok? Entonces un slug primero, vamos a poner un slug equivale a 32.174 libras, ¿ok? Y 2.2046 libras equivale a un kilogramo, ¿ok? Luego tenemos que pasar de los pies cúbicos a metros cúbicos, ¿ok? Y bueno, nosotros sabemos que un pie equivale a 0.3048 metros, ¿ok? Y esto de acá elevado al cubo, ¿ok? Entonces cuando operemos slug se van a cancelar, libra se va a cancelar, y pie cúbico se va a cancelar con pie, ¿no? Que va a entrar el 3 y se va a cancelar, ¿no? Y la respuesta nos va a quedar en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esto operando nos va a salir 515.38 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Esa sería la respuesta de la parte del número 4. En este ejercicio nos dice pasar al sistema absoluto inglés las siguientes unidades. Nosotros primero debemos saber que en el sistema absoluto inglés las unidades para masa son las libras, las unidades para longitud son los pies y las unidades para tiempo son los segundos. Teniendo eso en mente, vamos a resolver los ejercicios. En la 1 nos dicen un kilogramo, que convirtamos un kilogramo metro cuadrado al sistema absoluto inglés, ¿ok? Para eso tenemos que convertirlo a libra por libra pie cuadrado, ¿ok? Entonces, un kilogramo equivale a 2.2046 libras. Y vamos ahora a convertir metro cuadrado. Un pie equivale a 0.3048 metros. Y esto elevado al cuadrado, ¿ok? Esto resolviendo, se van a cancelar kilogramos, se van a cancelar metro cuadrado. Y la respuesta nos va a salir en libra pie cuadrado, ¿no? Que eso estaría en el sistema absoluto inglés, ¿no? La respuesta nos sale acá, 23.73 libra pie cuadrado. ¿Ok? Luego la número 2 nos dice que pasemos de UTM por centímetro cúbico a libra por pie cúbico, ¿ok? Bueno, acá yo puse acá costadito su equivalencia. Un UTM equivale a 9,81 más o menos kilogramos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar eso. UTM sobre centímetro cúbico. Vamos a pasar al sistema absoluto inglés. Primero, UTM equivale a 9,81 kilogramos, ¿ok? Y bueno, un kilogramo equivale a 2,2046 libras. Luego, vamos a convertir ahora a centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que un pie equivale a 30.48 centímetros, ¿ok? Y esto elevado al cubo. Luego, las unidades UTM se va a considerar con UTM, kilogramo con kilogramo, centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y la respuesta nos va a quedar en libra por pie cúbico, ¿no? La respuesta queda así, 61, o bueno, 6,12 por 10 a la quinta libras por pie cúbico. Luego la número 3 nos dice que pasemos de kilogramo metro cuadrado por hora a las unidades del sistema inglés, que sería libra pie cuadrado por segundo, ¿ok? Entonces vamos a ir simplificando. Primero, un kilogramo equivale a 2.2046 libras. Luego un
un pie equivale a 0.3048 metros. Esto lo elevamos al cuadrado porque recuerda que tiene las unidades de longitud tienen que salirnos en unidades cuadradas. Y luego cancelamos hora, ¿no? Una hora equivale a 3600 segundos, ¿ok? Entonces van a ir cancelando hora con hora, metro cuadrado con metro cuadrado, kilogramo con kilogramo, y la respuesta nos va a quedar al final 6.59 por 10 a la menos 3 libra pie cuadrado por segundo. Y esa sería la respuesta de la número 3. A ver, entonces, definir el esteno, unidad de fuerza en el sistema MTS, metro tonelada masa segundo. Calcular su equivalencia con la DINA, el newton y el kilopondio. Primero nosotros debemos saber que la fuerza, para definir la fuerza se utiliza las dimensiones de masa, longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿ok? Entonces nos dicen que un esteno tiene como unidad de masa la tonelada, ¿ok? Entonces vamos a poner acá tonelada, una tonelada. Tiene como unidad de longitud el metro, vamos a poner metro. Y tiene por unidad de tiempo el segundo, ¿ok? Sobre segundo al cuadrado. Entonces con esto ya habríamos definido un esteno, ¿ok? Un esteno es una tonelada metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Luego nos dicen calcular su equivalencia con la DINA, el newton y el kilopondio. Entonces podríamos poner acá un esteno es igual a, como una tonelada equivale, es igual a 1000 kilogramos, podríamos poner como 1000 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, esto que vemos acá que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es lo que se conoce como newton, ¿ok? Entonces podríamos poner lo siguiente. Entonces, un esteno equivale a 10 al cubo newton, ¿ok? Porque recuerden que 1000 se puede expresar como 10 al cubo y kilogramo metro por segundo al cuadrado es un newton, es lo que se conoce como newton, ¿ok? Luego también nos piden calcular la equivalencia del esteno con la DINA. Un esteno, por lo que ya hemos calculado, nos sale que es igual a 10 al cubo newton, ¿ok? Pero según vemos acá yo puse algunas equivalencias, un newton equivale a 100.000 dinas, ¿ok? Que es lo mismo que decir un newton es igual a 10 a la quinta dinas. Entonces podríamos poner que así que esto es igual a 10 al cubo por 10 a la quinta dinas, ¿ok? Entonces podríamos poner que un esteno es igual a 10 a la octava, esto multiplicando 10 a la octava dinas, ¿ok? Dinas. Luego nos piden la equivalencia del esteno con el kilopondio. Un esteno es igual a 10 al cubo newton, ¿ok? Pero nosotros podemos ver acá también que un newton equivale a 0.102 kilopondios, ¿ok? Entonces podríamos poner 10 al cubo por la equivalencia del newton, que es por 0.102 kilopondios, ¿ok? Entonces podríamos decir que un esteno es igual a 1.02 por 10 al cuadrado kilopondios, ¿ok? Ajá, kilopondios. Y bueno, esas serían las equivalencias del esteno con el newton, con las dinas y con el kilopondio. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo.